Quiero pedirle que abra su Biblia en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Damos la bienvenida a cualquier persona que nos visite en esta mañana, así también a aquellos que nos ven por los medios electrónicos. Qué bueno que podemos juntos adorar al Señor. Vamos a continuar nuestra serie de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, que nos habla de cómo amar y cuidar nuestra iglesia local. De eso se trata, cómo conducirnos en la casa de Dios. Leamos entonces capítulo número 1. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo número 7. Y dice así la palabra de Dios. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Oramos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta bendición, este privilegio que tenemos de reunirnos en tu nombre. Padre, cuántas promesas tú nos has dado para este tiempo y nosotros las creemos. La recibimos por fe, Señor, de que tú has de obrar en medio nuestro para bendecirnos de una manera especial, de que tú has de salvar, de que tú has de edificar tu iglesia y de manera especial ahora que nos exponemos a tu palabra, Señor, que ella produzca en nosotros ese amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida que tú quieres producir en nosotros tus hijos y aún en aquellos que no te conocen, trayéndolos a esa fe salvadora. Haz tú la obra, nos reconocemos insuficientes, incapaces. Estamos conscientes que solo tu Espíritu es el Maestro. Solo Él puede iluminar el entendimiento y darnos gracia para entender, creer y vivir las cosas que tú nos enseñas. Sé pues con nosotros que tu Espíritu haga la obra que ningún ser humano puede hacer en la medida que nos humillamos ante el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Somos lo que comemos. Esa es una frase famosa que fue acuñada por el filósofo y antropólogo alemán del siglo XIX, Ludwig Feuerbach. Él, por supuesto, quería decir con eso mucho más de lo que es cierto, pues como materialista filosófico que era y ateo, él no creía en la existencia del alma y del espíritu humano. Por lo tanto, Feuerbach entendía, y eso era lo que él proponía, que aún las malas actitudes y las malas conductas del hombre se deben a lo que ingiere, a lo que come. Él creía que todo lo que somos es una serie el resultado de procesos químicos y biológicos del cuerpo, de tal manera que una mala alimentación, decía él, llevaba a una mala conducta en los hombres. Y por supuesto la palabra de Dios contradice eso. La Biblia nos dice que los malos pensamientos, las malas actitudes, la mala conducta de los hombres proceden del corazón, hablando no del órgano físico que bombea la sangre, sino de la parte inmaterial del ser humano. Sin embargo, hay al menos dos maneras en que Feuerbach tenía razón al decir que somos lo que comemos. Eso es una realidad desde el punto de vista físico. Si nuestra alimentación física es inadecuada, pues eso se va a manifestar en nuestro cuerpo físico. En otras palabras, si comemos menos de lo que debemos de comer, pues vamos a estar desnutridos. Si comemos más de lo que debemos comer, pues vamos a tener problemas de obesidad. Si comemos alimentos que dañan ciertas partes del cuerpo, pues por supuesto vamos a tener problemas con esos órganos del cuerpo. Así que físicamente hablando estamos completamente de acuerdo con él. Pero también desde el punto de vista espiritual hay una manera como la frase aplica. Y es que lo que nosotros ingerimos o de lo que nos alimentamos espiritual y moralmente, eso también es lo que nosotros seremos espiritual y moralmente. Si nuestra alimentación del alma es descuidada,
pues seremos enclenques espirituales. Si nos exponemos a toda clase de doctrina extraña y nociva, pues eso, lo crea o no, se va a reflejar en nuestra manera de vivir. Y hay un ejemplo muy contundente de eso en la palabra de Dios, y es la razón por la que Pablo dice en 1 Corintios, capítulo número 33, ese famoso pasaje, dice esto: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si nosotros solemos usar ese pasaje para hablar de cuidarnos de hablar cosas inapropiadas en sentido general, y está bien, el pasaje aplica, lo podemos usar así, pero de lo que el apóstol Pablo está hablando específicamente allí es de no hablar herejías, sino exponernos a herejías. De hecho, si usted conoce, y aquí se ha predicado mucho en 1 Corintios, en ese capítulo 15, él viene tratando una herejía que se había levantado en la iglesia de Corintios, y era la herejía de que no había resurrección del cuerpo. No hay resurrección del cuerpo, solamente vamos a vivir físicamente esta vida que tenemos aquí. ¿Y a dónde había llegado esa herejía de que no hay resurrección? A la máxima que Pablo dice en ese mismo pasaje: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si la única vida física que tenemos es esto, pues vamos a darle funda a este cuerpo. Esa era la idea. De hecho, el himno favorito de esa congregación era la Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que el cuerpo es para darle alegría y cosas buenas, decían ellos. Si sencillamente esa era la idea de comamos y bebamos que mañana moriremos. Si esta es la única vida física que vamos a tener, vamos a sacarle provecho. Fíjese cómo una herejía puede conducir a una mala conducta, a una mala práctica, y eso es precisamente lo que Pablo quiere decir. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Bueno, eso nos enseña entonces que las herejías y las doctrinas erradas y el mal uso de la palabra no es algo ligero ni sin importancia. Dependiendo de lo que nosotros nos estemos exponiendo, eso va a afectar drásticamente nuestra vida espiritual y nuestra vida moral. Y es por eso que el apóstol Pablo, que escribe esta carta, como hemos visto, de 1 Corintios, para decirle a Timoteo, para dejar a Timoteo a cargo de arreglar ciertos problemas que habían surgido en la iglesia de Éfeso. Lo primero que Pablo encarga a Timoteo es precisamente que erradique la falsa enseñanza, que erradique la falsa doctrina de la iglesia. Usted lo puede ver, mire conmigo nuevamente, versículos 3 y 4, ese es el punto central del pasaje. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos, este es el mandato primario a Timoteo, que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas ni genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. La primera encomienda, el primer encargo, el primer mandato a Timoteo, si él quería arreglar la iglesia, ordenar la iglesia, hacer que la iglesia de Dios fuera lo que debía ser, lo primero que tenía que hacer Timoteo era asegurarse que se estaba eliminando de la iglesia la falsa doctrina. Y el mensaje claro para nosotros en este pasaje es que el primer elemento imprescindible para tener una iglesia sana es tener una sana enseñanza. Ese es el mensaje. Eso es lo que usted se tiene que llevar de aquí en esta mañana. Si queremos una iglesia de convertidos a Cristo sana, necesitamos una sana enseñanza, porque la sana doctrina produce iglesias sanas. Un púlpito saludable produce iglesia saludable, y lo contrario también es cierto. La falsa doctrina daña la iglesia de Dios. Así que lo que el apóstol Pablo hace en este texto es algo muy sencillo. Él contrasta la falsa doctrina con la sana doctrina y las consecuencias de una con los efectos de la otra. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en esta mañana. Vamos a estudiar este pasaje considerando el contraste entre la falsa y la sana doctrina, y el contraste entre las consecuencias de una y los efectos de la otra. Entrando entonces a considerar nuestro primer asunto, el contraste entre la falsa doctrina y la sana doctrina, la verdad que nosotros no sabemos exactamente, de manera específica, cuál o cuáles eran las falsas doctrinas que se estaban introduciendo en la iglesia de Éfeso y que Pablo manda aquí a frenar. Sin embargo, al parecer, cuando uno revisa toda la carta y comienza a atar cabos, parece ser
que la herejía que se había introducido en la iglesia de Éfeso, era la misma herejía que nosotros estudiamos cuando vimos la epístola a los Colosenses. Era la herejía de Colosas, que había surgido allá y que motivó la escritura de esa carta. Yo no sé si usted recuerda, y aquí viene un pop quiz para los que estuvieron aquí, pero imagínense, pastor, eso hace tanto, y después de eso, una pandemia vino, ¿y quién se va a acordar de eso? Pero yo no sé si usted recuerda cuál era. Nosotros usamos un término, una expresión muy académica y especializada para hablar de la herejía de Colosa. Alguien que se acuerde, que me lo grite. ¿Qué es lo que era? Sí, pero me dijiste la de verdad muy técnica, eso era sarcasmo. Era el sincretismo, pero nosotros usamos un término más coloquial. ¿Quién se acuerda cuál era? El sancocho teológico. Eso era lo que había en Colosa, un sancocho teológico. Era una mezcla así como siempre, ¿verdad? Como si tenemos que darle un reconocimiento en algún momento, una placa a Josefina, la que salva a la congregación, cuando el pastor Nadal hace pregunta capicúa. Pero la idea era que el sincretismo, este sancocho teológico, ellos tenían una mezcla de legalismo judío, por un lado, de misticismo de las religiones orientales, de ascetismo, de filosofía griega, un combo que más adelante en la historia se cuajó en lo que hoy conocemos como gnosticismo. Es el gnosticismo que todavía existe hoy, comenzó allá en Colosa, y aparentemente eso era lo que se estaba filtrando en Éfeso, y lo sabemos porque vemos muchos de estos elementos a lo largo de esta carta. Vemos elementos de legalismo judío. De hecho, a partir del versículo 8, que trataremos en el siguiente mensaje, Pablo va a hablar y le va a dar funda al legalismo. Precisamente ellos estaban usando mal la ley, enseñando salvación y santificación por medio de la ley. Había legalismo judío. Sabemos que había elementos de ascetismo. Cuando miramos el capítulo 4, versículos 1 al 5, dice allí que se estaba prohibiendo casarse y se mandaba abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participara. Era ascetismo lo que había. Se cree que había elementos de misticismo, y esa es la referencia en el versículo 4, cuando él habla de genealogías interminables. Eso era que ellos tenían contacto con estos seres espirituales, estas emanaciones de Dios. Si usted recuerda, cuando vimos Colosenses, ellos decían que Dios era demasiado puro, espíritu puro, para haber hecho la materia. Por lo tanto, habían emanaciones, era como desprendimiento de Dios, que uno iba saliendo de otro hasta que llegó uno tan distante de Dios que había formado la materia. Bueno, se cree que eso era parte de lo que había aquí. Cuando él habla de genealogías interminables, oiga cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Le dice: no dejes que pierdan tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esa es la idea. Y claramente se estaba negando también la humanidad del Señor, algo que también lo vimos, que había en la herejía de Colosas, que estaba el docetismo y en la herejía de Cerinto. Y lo sabemos porque en esta carta Pablo hace mucho énfasis en la humanidad del Señor. En el capítulo 2, versículo 5, él dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y él pudo haber dicho Jesucristo. Sin embargo, él le pone apellido, Jesucristo hombre, para enfatizar la humanidad de Cristo. Y otra vez en el capítulo 3, versículo 16, él habla del gran misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Y nosotros vemos una y otra vez Pablo recalcando la humanidad de Cristo en esta carta. Así que aparentemente lo que había, la herejía que se estaba introduciendo, era la herejía de Colosa, y eso es muy posible incluso en términos geográficos. Colosa y Éfeso estaban en la misma región de Asia Menor, a tan solo 200 kilómetros de distancia una de la otra. Estamos hablando como de aquí a dónde, de aquí a Puerto Plata, más o menos, 200 kilómetros. Eso era la distancia que había. Posiblemente eso era lo que había pasado y se había introducido esa herejía. Pero obviamente, hermano, esto es solo algunas de las muchas herejías que a través de la historia de la iglesia se ha levantado. Y la iglesia de Cristo, ni siquiera somos capaces de caerle atrás a todas las herejías que surgen y que han surgido en la historia, porque es tan sencillo como esto. La capacidad humana para la herejía es tan grande como la imaginación del hombre. ¿Usted sabía eso? Todo lo que el hombre se le pueda ocurrir, que Dios le dijo y que él entiende que es así, pues así hay herejías en la historia. Y es por eso que precisamente yo entiendo que el propósito de Pablo no es decirnos específicamente cuáles eran las herejías que había en la iglesia, sino que nosotros pudiéramos conocer lo que era una sana enseñanza. Eso es lo importante. Lo que la iglesia necesita
Para apartarse de la falsa doctrina es saber bien lo que es sana doctrina. De hecho, siempre se ha dicho que la manera como se le enseña a los cajeros en el banco a reconocer el dinero falso, ¿cómo es? No es enseñándole todas las posibles formas de dinero falso. Mira, te lo pueden hacer falso así, y así, y así, y así. No, porque otra vez, eso es interminable. Toda la manera en que se puede inventar dinero falso. Lo que le enseñan al cajero es a reconocer el dinero verdadero. Mira, esa es una papeleta verdadera. Mírala bien. Mira que tiene esta marca aquí, mira que tiene esto por aquí, mira que tiene esta rayita aquí, mira que tiene ese dibujito ahí. Tú lo pones a la luz y le vas a ver esto, tú le sientes y le vas a sentir esto. Y cuando el cajero sabe reconocer bien la papeleta verdadera, puede de que le pasan una falsa, él dice, espérate, no, pero esta no es de verdad. Bueno, así mismo lo que la iglesia de Cristo necesita es conocer lo que es sana doctrina, sana enseñanza. La palabra doctrina lo que significa es enseñanza. Lo que necesitamos es saber, cuando alguien me está predicando, cuando yo escucho un mensaje en la radio, cuando yo veo un programa de televisión, un predicador hablando, ¿cómo yo sé que lo que esa persona me está enseñando es la sana doctrina? Yo le voy a dar, basándonos en este pasaje y en otros textos de la Biblia, 3 elementos que son imprescindibles que usted debe buscar. Estas son las 3 marquitas de la papeleta, hermano, que usted va a buscar en los libros que tú lees, en los mensajes que tú oyes por internet y por la radio y en los programas de televisión. Y todo el que te está enseñando doctrina, tú le debes buscar estas 3 marquitas, la papeleta. Si no la tiene, es falsa doctrina. Si la tiene, es sana doctrina. ¿Y cuáles son esas? Bueno, lo primero que caracteriza la sana doctrina y que la diferencia de la falsa doctrina es que la sana doctrina procede ¿de dónde? De la Biblia. Sana doctrina es todo lo que sale de aquí y no de otra fuente extrabíblica. Y a eso es que Pablo se refiere cuando dice en el versículo 3 que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y cuando él dice diferente, que ya hay una que es establecida. Y es la doctrina que nos dejaron los apóstoles en el primer siglo. Eso hay que decirlo, porque si yo le digo la doctrina de los apóstoles, me dice alguien por allá, no, pero en mi iglesia hay un apóstol y él no da doctrina. No. La sana doctrina es la palabra de Dios dejada para nosotros por los apóstoles del primer siglo, ¿ok? Los apóstoles de Jesucristo del primer siglo ya nos dejaron la sana doctrina. ¿Usted quiere que se lo enseñe en la Biblia? Mírelo en este mismo capítulo 1 de 1 Timoteo, mire versículos 10 y 11. Vamos a ver que él está hablando aquí del uso correcto de la ley. Dice versículo 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, agárrelo aquí, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí, Pablo como apóstol, me ha sido encomendado. ¿Cuál es la sana doctrina? ¿En qué perseveraba la iglesia del primer siglo? En la doctrina de los apóstoles. La sana doctrina es la que Dios nos dejó por medio de los apóstoles del primer siglo en la palabra. Ahora, eso es tan importante, hermano, porque yo sé que en una iglesia como la nuestra, que todo lo que usted ha oído predicar en la Biblia, quizá eso para usted no le estoy diciendo gran cosa, pero créame que hay muchas iglesias entre comillas, donde no se predica la Biblia, donde de hecho el predicador se sube a predicar sin Biblia a veces, o le llevan una Biblia, él lee un versículo y suelta esa Biblia y más nunca se acuerda que tiene Biblia. No, pero la verdadera predicación es la que se basa aquí, y por eso quiero llevarle a otros textos de la Biblia. Mire, por ejemplo, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. El apóstol Pedro, que esta es su carta de despedida, como he dicho otras veces, en el capítulo 1 usted lo puede ver, él dice que su partida, como Dios le había dicho, ya venía, y él se está despidiendo de la iglesia, y él le dice a lo que la iglesia de Cristo debía mirar después de la muerte de los apóstoles, aquel mensaje que ellos le habían dejado. Dice, amados, 2 de Pedro 3, 1 y 2, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de qué, de qué es lo que la iglesia debe tener memoria, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Como yo decía en mi clase de teología la semana pasada, ¿de qué está hablando él allí? Él está hablando de algo específico. A lo que ustedes tienen que tener memoria son a las palabras de los santos profetas que dijeron antes y el mandamiento del Señor de los apóstoles. En pocas palabras, ¿qué? La Biblia es lo que le está diciendo. El Antiguo Testamento
las palabras de los profetas de antes y el mandamiento del Señor dado por sus apóstoles, el Nuevo Testamento. Él está diciendo a lo que la iglesia debe mirar es aquí. Lo que se debe enseñar en la iglesia es esto. Lo mismo que el apóstol Pablo. Mire 2 Timoteo, capítulo número 4, versículo 1 al 4. Dice Pablo, esta también es la carta de despedida de Pablo. Pablo ya está en la cárcel a punto de morir y él está encargando a Timoteo otra vez para que siga haciendo la obra. Y oiga lo que él le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, ¿qué? La palabra. Timoteo, es esto que se va a predicar cada domingo. Tú no te vas para ahí a echar cuento que Dios me dijo y que Dios me habló y que yo vi. No, es esto que se va a predicar, que predique la palabra, oiga, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, agarra aquí, cuando no sufrirás la sana doctrina. Otra vez, ¿cuál es la sana doctrina? La que está aquí, es la palabra. Esto es lo que es sana doctrina, enseñar la Biblia. Pero ¿por qué le está insistiendo? Timoteo, es la Biblia que tú vas a predicar. Y dígame si no estamos en ese tiempo ya, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Cuando va a haber gente que le va a aburrir ya la Biblia. Va a llegar un momento donde la gente no va a aguantar eso. Ay, es que mira, esa iglesia tuya uno va y es una hora oyendo a un hombre hablando ahí. Y se lo encuentran tedioso. Y se lo encuentran pesado. Y Pablo le está diciendo, ten cuidado Timoteo, no te dejes llevar de eso. Eso va a llegar donde la gente ya no va a soportar una predicación de la Escritura. Yo lo que quiero es que le hagan cuento y mucho ¡wow! 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 Desde aquí arriba. Pero eso no es sana doctrina. Eso no es lo que está llamado la iglesia, es a predicar la palabra. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, agarre aquí, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Ellos van a buscar la iglesia y el pastor que me dice lo que yo quiero oír, no lo que Dios ha dicho. Y apartarán del haber del oído y se volverán a los cuentos, a la fábula, a las historias. Hermano, el Señor me dio un mensaje para darle. Tengo para decirle que yo me estaba bañando y el Señor me apareció en una burbuja de jabón y me dijo, eso es lo que la iglesia quiere hoy, pero Pablo dice eso no es sana doctrina. La sana doctrina es de aquí. Una sana enseñanza es la que sale de la palabra que nos fue dejada por los apóstoles del primer siglo. Y ese es el llamado de la iglesia de hoy. Oiga otro, por si no está conforme todavía. Tito 1:19. Retenedor de la palabra fiel. Está hablando a quién se debe poner en la iglesia como anciano, como pastor. A alguien que sea retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradice. Y todavía tengo más, pero se lo voy a dejar. Si usted quiere más pasajes que apuntan a que la sana doctrina es predicar esto, busque el PDF que se publique en nuestra página. Pero el punto es que la primera señal que nosotros debemos buscar, ¿cómo tú sabes si lo que te está enseñando es sana doctrina? Lo más obvio, lo más grosero, mire que yo le voy a llevar a cosas más sutiles, pero lo más obvio, la primera marca que tú debes buscar es que te están predicando la Biblia. Si te están predicando de cualquier otra fuente extrabíblica, eso no es sana doctrina. No importa lo que esté diciendo, no es sana doctrina. Sana doctrina es sacar tu mensaje de aquí. Y créame que eso de fuentes extrabíblicas ha sido una plaga a lo largo de la iglesia. De hecho, si usted se acuerda, Josefina seguro se acuerda, de Colosenses, ¿de dónde era que sacaban? ¿De dónde sacaron estos falsos maestros las enseñanzas que ellos daban? ¿De dónde fue que lo sacaron? ¿Quién se acuerda? ¿Qué era lo que había pasado? ¿Qué ellos decían? Que ellos tenían experiencias extrasensoriales, donde ellos se ponían en contacto con seres espirituales. ¿No se acuerdan que le dije? Ellos se mataban de hambre, hacían unos ayunos de una semana y cuando ya estaban mareados del hambre comenzaban a ver seres espirituales. Y esos seres espirituales le daban este mensaje. En otras palabras, su mensaje estaba basado en revelaciones extrabíblicas, en contacto con seres espirituales que le daban mensaje. Pero eso ha sido, como le dije, una plaga a través de toda la Biblia. Todavía hoy, las principales sectas falsas que tenemos hoy, así fue que comenzaron. Y fíjese que todas tienen, además de la Biblia, otra fuente de revelación. ¿Usted la conoce? Los mormones, además de la Biblia, porque ellos te dicen, sí, tenemos la Biblia, pero además las revelaciones que recibió José Smith, el libro del Mormón, la perla de gran precio y otros escritos que él tiene. Los adventistas tienen los escritos de Elena G. de White. Los adventistas sí, lo sigo aumentando, que mucha gente todavía como que no está convencida que eso es una secta. Nada más mire
Tienen la Biblia más los escritos de G. D. White. Si no, oiga la emisora. Digo, aquí hay muchos que la oyen, por más que no le dice que no lo haga. Pero usted oye que le mientan cada rato porque Elena dijo y G. D. White dijo. Eso no es sana doctrina. Sana doctrina basa su enseñanza aquí, no en las revelaciones personales que tuvo una señora no sé cuándo. La ciencia cristiana tiene los libros de Eric Meddy Baker. Los testigos de Jehová no solamente tienen su propia versión de la Biblia, sino que, de hecho, ellos hicieron su Biblia para que dijera lo que ellos querían que dijera. Eso es así. Ellos tienen una versión que es exclusiva de ellos, nadie más la use de ellos, para que la Biblia dijera lo que ellos querían, pero la realidad es que alguna vez usted ha visto un testigo de Jehová usar la Biblia. Pues yo nunca lo he visto. Sus fuentes de autoridad son unos paquitos de colores que tienen ahí, la atalaya y el despertar. Yo nunca he visto que un testigo de Jehová me saque Biblia. Ellos me sacan un paquito de colores muy bonito y de ahí es que ellos hablan y de ahí esa es su fuente de autoridad. No, pero la sana doctrina, el primer Q, cuando tú estás buscando sana doctrina, es dónde basa su enseñanza. ¿Está aquí? ¿Es de aquí que está saliendo? Ok, tiene el primer checkmark, hermano. Es el primero nada más. Porque agárrese los pantalones. Ahora esto se complica más y se pone más sutil todavía encontrar la sana doctrina. Porque resulta que tú puedes enseñar falsa doctrina también usando la Biblia. ¿Tú sabías eso? Tú puedes enseñar falsa doctrina basándote en la Biblia. Un mensaje donde tú no citas más nada que no sea la Biblia, pero usándola mal. Por eso el segundo elemento para nosotros identificar la sana doctrina, no solamente que use la Biblia, que se base en la Biblia, sino en un uso correcto de la Biblia. Y como les dije, esto lo hace todavía más sutil, porque hay gente que pero pastor, es que él me lo enseñó en la Biblia. Así la pregunta no es si te lo enseñó en la Biblia, es si estaba usando la Biblia como debe usarse, si estaba poniendo la Biblia a decir lo que la Biblia quiere decir. Y de hecho, si usted mira en nuestro pasaje, eso estaba pasando aquí. Mira el versículo 7 de 1 Timoteo capítulo 1. Estos falsos maestros se hacían llamar doctores de la ley. Ellos decían que tenían un PhD en Biblia, con mención en la ley del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando usted mira el versículo 8, Pablo deja claro que no estaban usando bien la ley. Él dice, la ley es buena cuando uno la usa legítimamente, pero ellos no la están usando bien. Ellos se hacen llamar doctores de la ley, sin embargo están torciendo la ley para poner a la ley a decir lo que la ley no dice y para poner a la ley a hacer lo que la ley no quiere hacer en la vida de la gente. O sea que tú puedes tomar la Biblia, en este caso yo tomaba la ley y mal usaban la ley, enseñaban herejía con la ley. Pero eso no solamente pasa con la ley, que es muy común que se tuerza para enseñar herejías, sino con toda la Biblia. Mire un texto del apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo número 3, otra vez, el apóstol Pedro también nos advierte de eso. Hermano, es una de las advertencias más importantes para la iglesia de Cristo. Pedro nos está advirtiendo aquí, ten cuidado, no todo el que te está citando la Biblia te está usando bien la Biblia. La gente te puede enseñar herejía con la Biblia. Mire cómo él lo dice, y tened entendido, 2 de Pedro 3, 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas. Está haciendo referencia a las epístolas de Pablo. Ya para este momento estaban casi todas escritas. Si acaso faltaba 2 Timoteo, que fue la última de Pablo, pero ya estaba todo lo demás. Y él está haciendo referencia a los escritos de Pablo. Y dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, y decimos a Pedro, amén, estamos claros que hay cosas que Pablo escribió que son difíciles de entender, y esos son los pasajes favoritos de los herejes. Porque ellos agarran esos versículos difíciles de entender y ¿qué hacen? Dice el apóstol Pablo, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, y agarre esto es muy importante esta frasecita, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Usted sabe a lo que Pedro se está refiriendo con las otras escrituras allí? ¿A qué él se está refiriendo? Hay dos Biblias, una Biblia y otra Biblia, entonces estaban los escritos de Pablo y las otras escrituras. No, él se está refiriendo a la Biblia. Pero ¿cuáles eran las otras? Yo le dije, la Biblia tiene dos partes, ¿no? Que son el mensaje de los profetas, el Antiguo Testamento, y el mandamiento de los apóstoles. Y él está diciendo, agarra los escritos de Pablo, que en este caso representan los apóstoles, y lo tuercen así como el Antiguo Testamento también, las otras escrituras. Eso es lo que él está diciendo. Y eso es importante, lo que le estoy diciendo. ¿Usted sabe por qué? Porque Pedro está poniendo las cartas de Pablo
al mismo nivel que los libros del Antiguo Testamento en el primer siglo. ¿Y por qué eso es importante, pastor? Porque hay gente que te dice, no, tú no sabes que la Biblia fue la iglesia que le dio la autoridad. La iglesia en el año 300 y pico fue que decidió que estos libros eran autoritarios. No, señor, ya Pedro está diciendo, lo que escribió Pablo tenía la misma autoridad que los escritos del Antiguo Testamento. Son tan escritura igualitos desde que se escribió. Eso es escritura, es palabra de Dios, es lo que le está diciendo. Ahora, ¿cuál es el punto? Dice él, los indoctos e inconstantes les encanta agarrar las escrituras, sobre todo los pasajes oscuros, los pasajes grises, los pasajes que no están bien claros para nosotros, y lo tuercen para su propia perdición. Y entonces te dice, versículo 17, así que, hermano, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los cínicos caigáis de vuestra firmeza. En otras palabras, usted sabe lo que Pedro está diciendo, hermano, no crea que porque te lo dijeron con la Biblia es verdad. Porque hay mucha gente que tuerce la Biblia. Porque hay mucha gente que agarra la Biblia para ponerla a decir lo que a ellos les da su gana que diga y no lo que la Biblia está diciendo. Así que no es suficiente solamente con que el mensaje se base en la Biblia. La pregunta que yo debo hacerme, el segundo check que yo debo buscar es, ¿está usando correctamente la Biblia? Y de hecho, si nosotros miramos el texto una vez más de 1 Timoteo capítulo 1, el apóstol Pablo hace referencia aquí a al menos dos maneras, como estos falsos maestros, yo no sé si usted lo notó, ellos estaban usando mal la Biblia, predicando con la Biblia pero usándola mal. Y era que ellos estaban usando, alegorizando la Biblia por un lado y por el otro lado usando método de interpretación rebuscado. A eso se refiere cuando habla en el versículo 4 de que se estaban volviendo a fábulas, que no presten atención a fábulas y genealogías interminables, y cuando dice en el versículo 6 que se volvían a vanas palabrerías. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, para los que no son tía Flor y tía Duey, una alegoría es cuando usted agarra algún texto y comienza a espiritualizarlo. Y a decir, esto simboliza tal cosa y representa tal cosa. Y esto representa tal cosa. Y usted saca una historia y pone el texto a decir lo que el texto no está diciendo. Eso ha sido otra de las grandes plagas en la historia de la iglesia. Hombres que han tomado la Biblia y alegorizando la Biblia han enseñado toda clase de barbaridades. Uno de los libros favoritos para los que le encanta alegorizar la Biblia y que se ha alegorizado tal vez más que ninguno es el libro de Cantar de los Cantares en la Biblia. Precisamente por todas las figuras eróticas que tiene, se lo encontraban demasiado fuerte el libro y comenzaron a alegorizarlo. Y así llegaron a enseñar cosas como que, usted ve cuando dice que tiene un manojito de mirra entre el pecho, decían, bueno, no, es que el manojito de mirra representa al Señor Jesucristo. Y los dos pechos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Agarre ahí, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Y déjeme decirle, esa no es nada, porque por lo menos ahí no está diciendo nada raro, pero con interpretaciones así de la Biblia, donde ¿de qué? ¿Y de dónde tú sacas? ¿Y cuál es el antiguo y cuál es el nuevo? Exactamente, de los dos pechos. Porque ¿y de dónde tú sacas eso? No, porque es que tú tienes que buscar el significado profundo, espiritual que hay detrás. Y haciendo ese tipo de barbaridades, usted sabe los disparates que la gente enseña usando la Biblia, espiritualizando la Biblia en vez de coger la Biblia por lo que el texto dice. Otro, y eso lo hacían, de hecho, tenemos registros de que sobre todo a los judíos les encantaba eso de alegorizar las escrituras y enseñaban toda clase de herejía. Pero otro método rebuscado, o un método rebuscado que ellos tenían, era eso que él habla allí de las vanas palabrerías, de que ellos empezaban a buscar palabras y contar palabras. Eso es algo que todavía hoy existe, Gente que busca ¿cómo que se llaman? ¿Cómo es que se llama? Qué sé yo, qué oculto, los misterios ocultos de la Biblia. Eso hay hasta un programa, creo que fue de History Channel que lo vi. Dice que los códigos ocultos de la Biblia. Eso todavía hoy se hace. Donde usted agarra, mira, tú agarras la tercera palabra del segundo párrafo, del quinto libro, del sexto, qué sé yo qué. Y cuando tú vas sumando todo eso, te da un código secreto en la Biblia. ¿Tú sabías? Y así hay gente que ha encontrado que la Biblia te hablaba de Hitler y de Bin Laden y de las Torres Gemelas. Todo eso la gente lo ha encontrado en la Biblia. Pero hasta el COVID vi yo esta semana que ya lo encontraron. Ya hay uno que encontró el COVID. Así mismito, COVID-19 lo encontró siguiendo un código en la Biblia. Por amor de Dios, señores. Si hay que usar código para encontrar lo que Dios quiere decirnos, entonces la Biblia no es lo que pretende ser. ¿Tú sabes lo que es esto? ¿Tú sabes lo que es la Biblia? La revelación de Dios. Esto es ¿Tú sabes lo que es revelar algo? Sacar a la luz lo que está oculto. Esto está aquí para
esclarecer, no para esconder nada. Si yo necesito códigos y cosas secretas que tengo que encontrar aquí, entonces esto no es una revelación, no es lo que pretende ser. Como dice Carballosa, hermano y amigo, la Biblia quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Lo que ella dice ahí es lo que quiere decir y quiere decir lo que está diciendo. No hay ningún mensaje secreto oculto para unos cuantos iluminados que se saben el código de cuáles son las palabras que va a buscar. Pero eso lo estaban haciendo ahí. Ahora otra vez, hermano, nosotros no podemos caerle atrás a todas las maneras como se puede mal usar la Biblia. Ahora nosotros sí podemos conocer los principios elementales de cómo usarla bien, para que cuando tú te expones a un mensaje de la Biblia, tú sepas si te están usando bien la Biblia. Y eso es lo que se conoce en el estudio teológico como hermenéutica. Son los principios elementales para interpretar la Biblia, que aunque es una palabra que suena wow, hermenéutica, eso simplemente son los principios de comunicación aplicados al estudio de la Biblia. Hermenéutica son los mismos principios por los que usted interpreta cuando lee el periódico en la mañana o cuando lee cualquier otro escrito. Los mismos principios normales de comunicación que usted le aplica a eso, usted se lo aplica a esto, y eso es un buen uso de la Biblia. Y le voy a dar, para que usted me entienda de manera más clara, 4 principios elementales de lo que es un buen uso de la Biblia. Y que usted debe estar atento que el que te está enseñando la Biblia es así que te lo está enseñando. Lo primero, el primer principio general es lo que se conoce como tener en cuenta el contexto general de la Biblia. Se le llama la analogía de las Escrituras. ¿Qué es eso? Bueno, muy sencillo. Si la Biblia la escribió Dios de aquí hasta aquí, es inspirada por el Espíritu Santo, ¿usted lo cree? ¿Usted lo cree? Que esto es inspirado, amén, ¿verdad? Por lo menos tú lo crees, tú y yo lo creemos, bien. ¿Alguien más lo cree? Amén, bien. Creemos que esto es inspirado por Dios. Creemos que Dios no se equivoca o se contradice, amén. Creemos que Dios no se equivoca. Entonces la Biblia no puede tener contradicciones. Entonces no puede ser que yo interprete un versículo aquí que contradice lo que dice aquí. ¿Usted me entiende? Entonces cuando alguien te está enseñando un pasaje aquí y te lo está interpretando de una manera que tú sabes, pero es que eso es contrario a lo que dice por aquí, entonces ya tú sabes que la está usando mal. Como yo le digo a la gente, yo digo, mira, cuando tú estás estudiando la Biblia y tú te encuentras con un error en la Biblia o una contradicción en la Biblia, ¿tú sabes dónde que está el error? ¿Dónde que está el error? Yo siempre le he dicho, mira, ahí, en tu mente transparente, calcomida por los gérmenes de la ignorancia, ahí es que está el error. Porque la Biblia no tiene errores ni contradicciones. Simple y sencillamente hay uno de los 2 pasajes que tú lo estás interpretando mal. Porque la Biblia no se contradice. Sí, tenemos paradojas en la Biblia. ¿Qué es eso? Bueno, pasajes que cuando tú lo ves, güey, espérate, esto como que choca con esto. Pero cuando tú lo analizas bien, tú ves que no hay contradicción. Son pasajes que son paralelos muchas veces. Como es el caso, por ejemplo, de la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo. ¿Jesucristo era hombre? Sí. ¿Jesucristo era Dios? Sí. ¿Y tiene que estar en contra? No, simplemente él era las 2 cosas. De ahí sale la doctrina de la unión hipostática, porque las 2 están en la Biblia. Y como Dios no se contradice, él era las 2 cosas. Era hombre y era Dios, porque está ahí. Así surge mucha doctrina. Pero otra vez, el punto es que entendamos que una interpretación correcta de la Biblia es la que nunca contradice a otro que está en otro lugar. Pero no solamente eso, nosotros tenemos que interpretar la Biblia en su contexto, cada pasaje en su contexto. Usted ve gran parte de lo que yo dedico mi tiempo a estudiar, y usted lo nota, porque yo me paro aquí a decirte, tú sabes lo que estaba pasando, y estaban haciendo esto, y estaba pasando lo otro, porque yo tengo que interpretar lo que él quiso decir con lo que dijo. ¿Usted entiende? Él está hablando en un contexto. Los escritores bíblicos están hablando a gente de situaciones específicas que estaban pasando en un contexto específico, y él quiere decir cosas específicas. Yo tengo que encontrar cuál es ese contexto. Yo no puedo poner un pasaje de la Biblia a decir lo que yo quiero que diga. Yo tengo que buscar lo que él quiso decir con eso. Mire un texto también sobre eso en 2 de Pedro. Pedro habla mucho de este asunto de la sana doctrina, precisamente por lo que ya estaba pasando en la iglesia, cuando los apóstoles estaban, al parecer, ya habían surgido mucha doctrina. Y mira lo que dice Pedro en 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Tú sabes lo que está diciendo? Yo no puedo agarrar la Biblia y
Eso pasa mucho. ¿Qué tú crees que significa lo que eso quiere? ¿Qué tú crees que significa? Y él dice una cosa. ¿Y tú qué crees que significa? Ah, sí, también. ¿Y tú qué crees que significa? Al final del día, ¿qué me importa a mí lo que ustedes crean? Yo lo que quiero saber es qué significa, qué es lo que él quiso decir. Eso es lo que debemos buscar. Lo importante aquí no es que yo creo. Lo importante aquí no es que yo quiero, qué significa para mí, es qué significa el pasaje. ¿Por qué él dijo eso? ¿A qué se estaba refiriendo? Y después que ya yo tengo lo que él quiso decir, entonces yo lo puedo aplicar. Y eso es importante, hermanos. Hay una sola interpretación de cada pasaje de la Biblia, ¿ok? ¿Usted me está entendiendo? Una sola interpretación. No hay varias interpretaciones. Hay una sola. Porque hay una sola cosa que el autor quiso decir. Que como dice Pedro ahí, ni siquiera era el hombre. Era el Espíritu Santo que quería decir algo. Y esa es la intención que yo debo buscar. Y esa es una sola. Ahora, pueden haber muchísimas aplicaciones. Entonces, ¿cuál es la misión del predicador? ¿Cuál es el trabajo mío que yo me mato cada semana? ¿Qué es lo que Pablo quiso decir aquí? Para yo decirte, hermano, eso es lo que él quiso decir. Ahora, ¿cómo aplica a nosotros? Así, así, así y así. Y pueden haber cientos de aplicaciones, miles de aplicaciones. Pero hay una sola interpretación. Y yo debo buscar la interpretación y yo debo presentar lo que el texto quiso decir, lo que el autor quiso decir, no lo que yo quiero que diga. Pero todavía más. Y fíjense que todo lo que yo le hablo es contexto, el contexto general de la Biblia, el contexto de la carta o del escrito, lo que estaba pasando, pero además considerar el contexto de lo que viene hablando. Esto es el no hacer recorte. Hay gente que agarra un pedacito de un versículo o un versículo y lo saca. Mira, en este versículo dice, sí, pero tú lo agarraste en el contexto de una conversación porque él está hablando de algo. Entonces yo debo interpretar cada pasaje de la Biblia en el contexto de lo que él viene hablando. Le voy a poner un ejemplo para que usted me entienda. Yo creo que lo he dado otras veces aquí porque alguien vino con él. Y me dijo, pastor, pero mire lo que me enseñó un testigo de Jehová. Yo no supe qué decirle. Me llevó este pasaje de 1 Corintios 15 precisamente donde dice, si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Y yo no supe qué decirle porque ahí dice que si nuestra vida, si nosotros solo estamos esperando en Cristo, somos dignos de conmiseración. Y dije, hermano, eso es lo que está diciendo Pablo ahí. ¿De qué está hablando el texto? De la resurrección del cuerpo y de la falsa doctrina que había de que no había resurrección. Cuando él dice, si solo en esta vida esperamos en Cristo, el énfasis no es si solo esperamos en Cristo, es si solo aquí. Es decir, si mi esperanza es que yo tengo que estar vivo cuando Cristo venga para yo recibir lo que Él ofrece, entonces somos dignos de conmiseración. Es de eso que está hablando. No está hablando de la esperanza de Cristo, está hablando de esperar solo aquí, solo en esta vida. ¿Usted me entiende? No sé si lo mareé, pero la idea es esa. Tú puedes agarrar un texto y sacarlo de su contexto y ponerlo a decir lo que te dé tu gana. Sana doctrina es cuando yo te explico cada pasaje en el contexto que el autor lo está diciendo. Y yo agarro cada enseñanza en el contexto que está hablando. Mire, literalmente, hermano, yo se lo pruebo. Haciendo recorte de versículos de aquí y de allá, yo te puedo enseñar cualquier cosa con la Biblia. Literalmente, cualquier cosa. A mí me intentó decir un ateo una vez que la Biblia enseña que Dios no existe. Ajá, mira, en el Salmo tal dice, no hay Dios. Y si tú leíste el versículo entero, el versículo dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso no está enseñando que Dios no existe, eso está enseñando que tú eres un necio. Es lo que ese versículo dice, mi hijo. Pero si tú recortas ese pedacito, no hay Dios. Claro que sí. Ay, la Biblia dice que Dios no existe. No, pero eso no es un buen uso de la Biblia. Así que un uso correcto de la Biblia es cuando la tomamos en su contexto general, la tomamos en su contexto de la carta, la tomamos en el contexto de lo que está diciendo y en cuarto lugar, cuando tomamos la palabra en su sentido normal. Otra vez, la Biblia dice lo que quiere decir. Agarre lo que está diciendo, no empiece a inventarse que esto significa y que esto, aquello, no. Las palabras, a menos que el autor puede usar figuras de lenguaje, porque eso es parte de cómo hablamos, usando figuras de lenguaje, pero está claro que son figuras de lenguaje. Pero tenemos que entender que lo que él dice ahí es lo que está diciendo, tan sencillo como esto. Entonces, mis hermanos, hasta aquí tenemos dos elementos que usted debe buscar. Para usted saber si lo que se le está enseñando, si a lo que usted se está poniendo es sana doctrina. Vamos a ver, si no lo tengo mareado ya. ¿Cuáles son? El primero, que toda sana enseñanza está basada ¿dónde? En la Biblia. Pero no solamente eso, sino que está basada en la Biblia, ¿cómo? Haciendo un uso correcto de la Biblia, ¿verdad? Un uso correcto. Se puede torcer la Biblia, pero aquí viene ahora lo más sutil. Oiga, esto es lo más sutil,
Porque créame que puede pasar hasta en iglesias de sana doctrina, que se predique un mensaje de la Biblia, usando muy bien el pasaje, pero le faltó esto y ya no es sana doctrina. La sana doctrina es la que siempre nos conduce y nos apunta a Jesucristo y al Evangelio de Jesucristo. Mire cómo Pablo lo dice en este pasaje otra vez, capítulo 1 de 1 Timoteo, mire versículo 10 al final y versículo 11, dice: para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Y cómo es esa sana doctrina? Según el glorioso Evangelio del Dios bendito. Lo que está diciendo, la sana doctrina siempre tiene en el corazón el Evangelio, la obra de Cristo. Señores, un uso correcto de la Biblia siempre tiene que llevarnos a Jesucristo. Porque ¿de qué trata la Biblia? Es el problema, que mucha gente cree que la Biblia trata de la historia de Israel. Aquí, tú ves. No, esa no es la historia de Israel, esa es la historia de redención, en la cual Israel fue el instrumento que Dios usó para traer al mundo al Mesías. Es la historia de redención. Eso no se trata de la historia de Abraham, de Jacob, de Sansón, de David. No, es la historia de redención. Toda la Biblia trata de Cristo. Toda la Biblia está para apuntarnos a Cristo y la salvación que hay en Cristo. Y aun cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos presenta a Cristo y la obra de Cristo y lo que Cristo logró y cómo debemos vivir una vez que estamos en Cristo y en base a lo que Cristo hizo. Toda la Biblia trata de Jesucristo, de lo que Dios hizo, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará en Cristo. Eso es la Biblia. La historia de lo que Dios hizo, Dios está haciendo y Dios hará en Cristo, tanto a nivel del mundo como los individuos. Eso es la Biblia. Por lo tanto, una predicación que no te aterriza en Jesucristo, que no te lleva a Jesucristo, no es sana doctrina. Y eso pasa, hermano. Puede pasar, como le digo, hasta en iglesias donde predican fielmente la Biblia. Te doy 60,000 mandamientos de lo que es una buena crianza de hijos. Pero si yo no te mentí a Cristo, eso no es sana doctrina. Porque la sana doctrina viene de Cristo y del Evangelio. Y esa es una gran diferencia. Mira, a mí me pasó una vez, pasando canales, hasta en un hotel que estaba ahí. Pues yo en mi casa no tengo ni telecable, pero en un hotel estaba pasando canales y veo una predicación y la dejo. Excelente, increíble, con la Biblia y citando principio, pero ya yo estoy adiestrado para empezar a oler. No oigo a Cristo en ningún momento, no oigo a Jesucristo. No lo oigo, está raro esto. ¿Y por qué este hombre nunca ha mentado a Jesús? Muy buena la predicación en cuanto a principios morales. Se acabó el mensaje. Iglesia de Jesucristo de los Santos los Últimos. Yo, ya entendí. Es que era una secta rara, no tiene a Cristo en el centro. Señor, cuando usted enseña principios bíblicos y lo divorcia de Cristo, lo mejor, en el mejor de los casos, usted está enseñando moralismo, no cristianismo. Cristianismo se trata de Cristo y de lo que podemos hacer en Cristo. Y en el peor de los casos usted está enseñando legalismo. Y eso es lo que vamos a ver a partir del próximo pasaje, del versículo 8, que Pablo le estaba diciendo que porque ellos divorciaban a Cristo del uso de la ley, ellos lo que estaban era enseñando legalismo, no cristianismo. La Biblia se trata de Jesucristo y una sana doctrina siempre te llevará a Jesucristo y siempre te apuntará a Jesucristo. No se trata de 5 maneras de tener hijos buenos o 10 maneras de tener un buen matrimonio. Se trata de Jesucristo y cómo en Cristo yo puedo tener hijos buenos y un buen matrimonio. De eso es que se trata la Biblia. Así que sana doctrina, y ahí es que usted la reconoce. Vamos a ver otra vez. ¿Cuáles son las 3 cosas para una sana doctrina? Biblia, basada en la Biblia. En un uso correcto de la Biblia y que siempre te lleva ¿a dónde? A Jesucristo y el Evangelio. Si eso está, tú puedes decir, eso fue una sana doctrina. Aunque el que lo dijo era gago y no sabía decírtelo bien, pero te dieron sana doctrina. Porque eso es lo que es sana doctrina. Cuando nosotros usamos así la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en esto? Al final del día, de esto no es lo que se trata de venir, sentarnos y sentirnos bien e irnos. Así me dijo alguien una vez. Mira, familiar mío que estaba viniendo a esta iglesia y dejó de venir, no es Heidi mi hermana por si acaso, ella no ha venido por el COVID, pero un familiar y dejó de venir y dije, oye, no te he visto más. No, yo estoy yendo a otra iglesia donde yo siento que me dan un mensaje más positivo y me anima más. Yo, muy bien, ¿y a qué iglesia? La principal iglesia promotora del evangelio de la prosperidad en este país. No digo yo que tenga un mensaje positivo, toda la semana decían, tú vas a ser rica y no te vas a dar enfermedad y no te va a pasar nada. Lo que ella quería oír.
Pero de eso no es que se trata al final, de que yo venga y me sienta bien. No, hermano, de eso no es que se trata. Porque como dije ahorita, somos lo que comemos en el sentido espiritual. Y si nosotros nos exponemos a falsa enseñanza, pues eso se va a ver en nuestra vida individual y nuestra vida como iglesia. Pero otra vez, cuando tenemos un púlpito sano, entonces vamos a tener una iglesia sana. Y eso es lo otro que Pablo nos presenta. Si usted mira versículos 4 al 6, el apóstol Pablo no solamente contrasta la falsa doctrina con la sana doctrina, sino que contrasta las consecuencias de una con los efectos de la otra. Mire el pasaje conmigo, dice 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación, que es por fe. Así te encargo ahora, y agarre pues el propósito de este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento, Timoteo? ¿Cuál es el mandamiento? Ahora te encargo, esto te encargo. Te dejé para que esto, ¿qué es lo que era? Que no enseñen sana doctrina. El propósito de yo mandarte a que te asegure que se está predicando la Biblia bien, sana doctrina, hermano, esto es importante. Porque lo que Pablo está diciendo es lo que logra la Biblia cuando es predicada de manera sana. El propósito de que se predique sanamente la palabra de Dios es este. Esto es lo que consigue la sana doctrina. Esto es lo que busca cuando a nuestro grupo de jóvenes se le enseña la palabra y no se va a hacer cuento y chiste y guau, 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 y mucho can, como muchos creen o quieren que el grupo de jóvenes sea un circo. No, hay que enseñarle Biblia. Sí, vamos a jugar, vamos a reírnos, vamos a hacer todo eso. Y gloria al Señor por nuestros jóvenes, que están, por nuestro encargado de grupo de jóvenes, que están haciendo un trabajo excelente, pero le dan Biblia y le dan Biblia por un tubo. Y yo me gozo y doy gloria a Dios por eso. Porque si vamos a tener jóvenes, como Pablo está diciendo aquí, eso con la Biblia que se va a lograr. ¿Y qué es lo que logra la sana doctrina? Dice él, el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron en sus disparates que enseñaban, en su vana palabrería. Y Pablo básicamente está presentando aquí 4 efectos de la sana doctrina, de la sana enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia. Si usted mira ese versículo 5 y lo vamos a agarrar de atrás hacia adelante, porque él está presentando el amor que viene de aquí, que viene de aquí, que viene de allá. ¿Y dónde que comienza? ¿Qué es lo primero que produce la sana doctrina? Fe genuina, dice él. La sana doctrina convierte gente. Cuando se predica la palabra fielmente, el Espíritu usa esa palabra para convertir el corazón de la gente y la gente se salva y cree genuinamente en Cristo. Tú quieres que tus hijos sean cristianos, hay que darle Biblia, No hacerle cuento, es Biblia lo que ellos necesitan para que el Espíritu use esa palabra para producir fe genuina. No muchachos que están en la iglesia jugando a que yo soy cristiano porque yo nací en un hogar cristiano. No, si se van a convertir es porque se ponen a la Biblia. La fe genuina viene por la predicación de la palabra. Ahora, es interesante que él dice fe no fingida. Eso quiere decir que está la fe fingida. Y cuando no se predica la sana doctrina puede haber mucha fe. De hecho, yo siempre digo, usted quiere un lugar donde haya más fe que en una iglesia la prosperidad. Esa gente tiene mucha fe, porque ellos toditos creen que Dios lo va a hacer millonario. Ellos toditos creen que no se van a enfermar y que no les... Mucha fe, pero no es la fe que salva. No es la fe genuina. No es la fe que te lleva al arrepentimiento. No es la fe que te lleva a ser el cristiano que Dios quiere. La fe genuina, la fe no fingida viene por la exposición a la sana doctrina. Ese es el instrumento que el Señor usa. Pero no solamente eso, Él nos dice que la sana doctrina produce una buena conciencia. Mire, el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Y qué es eso? Lo que quiere decir es que produce arrepentimiento. La sana predicación lleva a la gente a reconocer sus pecados y a correr a Cristo, a buscar perdón, a buscar fuerza y gracia para batallar el pecado en su vida. Esa es la idea, transforma. La sana doctrina transforma vidas. Si queremos una iglesia de gente que vive como Dios quiere que viva, lo que tenemos es que predicar la sana doctrina, porque eso es lo que transforma. Eso es lo que limpia el corazón de la gente. Eso es lo que lleva a una buena conciencia, dice la Biblia. Si nosotros no predicamos la sana doctrina, entonces nosotros no vamos a tener, como dice el pastor Mayén, una iglesia llena de postalitas de creyentes, postalitas, como dicen por ahí, cretinos en vez de cristianos. ¿Usted quiere verdaderos cristianos que vivan como deben vivir? Bueno, pues lo que tenemos que cada semana someternos al consejo de Dios en su palabra.
Y déjenme decirle algo, eso no es solamente para los no creyentes que lo lleva al arrepentimiento, es también para los cristianos. Yo le voy a hacer una preguntita, que alguna vez usted se ha sentado ahí y el pastor está predicando aquí y usted empieza como a agacharse. Ay, mi madre, esto es para mí que me lo están diciendo. ¿Cuánto le ha pasado? Es un efecto de la sana predicación. Lo dice el escritor a los hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos, y como metiéndose más para adentro, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y a veces uno está ahí chiquitico, mi madre, eso es a mí que me está hablando. Eso lo hace la sana doctrina. El Espíritu usa la palabra para redarguirnos de pecado. Y mire, déjeme decirle, yo he tenido gente hasta que se ofendió con uno. Nosotros en La Caleta tuvimos un hermano que dejó de ir a la iglesia, y cuando yo fui a visitarlo, hermano, ¿y qué no te estamos viendo? Mire, yo lo que le voy a decirte una cosa, si usted tenía que decirme algo, usted venía donde mí. Usted no tenía que pararse a hablar de mi situación en el púlpito. Y yo, hermano, yo no tengo la menor idea de qué tú me estás hablando. Sinceramente, yo no sé de qué tú me estás hablando. No, cuando usted predicó de tal cosa, hermano, yo me estoy enterando que tú batallabas con ese pecado ahora. Y debiste decírmelo antes, para que trabajáramos con eso. Pero eso pasa. Digo, y déjeme decirle, usted me conoce, usted sabe que a veces yo le tiro su chinita a la gente aquí, ¿verdad? Usted lo sabe, pero yo lo hago obvio, es obvio, porque si no de otra cosa el sarcasmo me delata cuando yo lo hago. Pero con mucha frecuencia, yo no sé lo que está pasando en tu vida, hermano, pero cuando se predica la palabra fielmente, el Espíritu se encarga de hacer eso. Entonces la sana doctrina es la que produce fe genuina, es la que produce verdadero arrepentimiento y cambio de vida, pero la fe genuina es además la que produce el amor, dice ahí, nacido de un corazón limpio. Es la que nos lleva verdaderamente a amar a Dios por quien Él es y a obedecerle porque le amamos. Y nos lleva a amar a los hermanos y a hacer actos de amor. Y mire que el contraste es que toda esta cosa pudiera, entre comillas, lograrlo, la falsa doctrina. La falsa doctrina puede producir muchas obras. De hecho, poca cosa produce más obras que un legalismo. Que yo me pare aquí a decir, tiene que hacer, tiene que hacer, tiene que hacer, tiene que hacer. Y sale la gente con la cabeza de este tamaño, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Eso es legalismo. Si yo no te llevo a Cristo, si no te llevo a todo eso que te dije ahorita. Pero el legalismo puede producir muchas obras, pero no produce amor. Tú estás tratando de ganarte el favor de Dios o ganarte el cielo. Las verdaderas obras de amor producen de un corazón que ha sido lavado por la palabra que el Espíritu aplica cuando es usada sanamente. Finalmente, si usted mira el versículo 4 y el resumen, por eso él empieza por lo grosero y después se va al detalle. Pablo nos dice que mientras la sana doctrina edifica la iglesia, la falsa doctrina destruye y divide la iglesia. Versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación, que por la fe. La sana doctrina edifica. ¿Cómo edifica? Ya lo vimos. Edifica cuantitativamente, se convierte la gente y se une al cuerpo de Cristo. Edifica cualitativamente, los cristianos crecen, maduran, se vuelven cristianos más amorosos, que se apartan del pecado, que viven en obediencia, que se cuidan unos a otros. La sana doctrina edifica la iglesia, la falsa doctrina la destruye. No solamente por todo eso que vimos, sino, dice Pablo aquí, crea disputa. Señores, como yo dije hace unas cuantas semanas, la iglesia es un grupo heterogéneo. Aquí todo el mundo tiene una cabeza que piensa por su lado. Y todos podemos estar en desacuerdo en muchísimas cosas, pero al final del día, a la hora de la verdad, hay un asunto en lo que tenemos que estar de acuerdo en que es lo que Dios dijo. Y esto es lo que unifica a la iglesia. Lo que unifica a la iglesia es esto, pero si en una iglesia tú tienes tu revelación y él tiene su revelación, y él tiene su revelación y él tiene su revelación, entonces, ¿cómo vamos a unificar la iglesia? No, lo único que unifica la iglesia es que tengamos una revelación, esta que está aquí. Todos tenemos la misma. Y otra vez, y si tú tienes tu interpretación, y tú tienes tu interpretación, y tú tienes tu interpretación, entonces no hay unidad en la iglesia. Pero cuando todos tenemos una interpretación, ¿cuál? La que va, la que quiso decir el autor, entonces tenemos unidad. La sana doctrina unifica la iglesia, la falsa doctrina divide. De hecho, eso es lo que han hecho todas las sectas, por eso se llaman sectas. Tienen su propia revelación, tienen su propia interpretación y se aíslan de todo el mundo. Somos nosotros y más nadie. Nosotros somos que tenemos la verdad y el camino de salvación. En conclusión, entonces, mis hermanos, si queremos de eso que se trata esto. El título de esta serie de 1 Timoteo es Cuidando y Amando la Iglesia Local. Si queremos cuidar nuestra iglesia,
lo más importante que tenemos es que asegurarnos que siempre se predica la sana doctrina. El día que yo me pare aquí, hermano, y no le abra la Biblia y le predique de la Biblia, tiene autoridad que le da esto, párese y bájeme de aquí. El día que yo le diga, hermano, hoy yo le quiero contar de una revelación que Dios me dijo, como pasa en muchísimas iglesias. Eso no es sana doctrina, eso no edifica la iglesia. La iglesia debe promover la sana doctrina, y cuando eso se hace, el efecto se va a ver en la vida de la iglesia y en la vida de los individuos. Ahora déjenme contarle algo para terminar, algo que me pasó una vez en mi vida profesional como médico. Un paciente llegó una vez, yo trabajaba con diabetes, y el paciente tenía el azúcar altísima, volando, paciente sobrepeso, obeso. Yo le hago ver las consecuencias. Mire, don, usted está en una condición muy crítica, ya su riñón se está empezando a afectar por su azúcar. Si usted no controla el azúcar, si no baja de peso, yo no le pronostico nada bueno para el futuro, así que usted tiene que ponerse en eso. Él fue con su mujer por primera vez y la mujer dice, no se apure, doctor, que yo me voy a poner en esto. Yo lo voy a ayudar a que él baje ese azúcar y que baje de peso. Y bien, la doña se fue con su plan de que ella le iba a hacer una dieta y una cuestión. 2 semanas después vuelve el hombre, cuando los pacientes estaban muy alto de azúcar, yo le ponía máximo 2 semanas, llega 2 semanas después, el hombre tiene el azúcar todavía volando y tiene 2 libras más de lo que tenía antes. Y dice la doña, yo no entiendo, doctor, yo de verdad que no entiendo porque él no come nada. Yo quisiera que usted vea lo que yo le estoy dando, yo le tengo una dieta súper estricta y lo pongo a comer esto y lo puedo comer aquello. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver para la próxima cita qué pasa. A veces el cuerpo tiene un tiempo que le toma a él adaptarse. Cuando vuelven 2 semanas después, dice igualito el hombre, más libra, el azúcar volando, y dice la doña, ya yo sé lo que pasa, doctor. Ay, ¿qué es lo que pasa? O llegó el estado de cuenta de la tarjeta y todos los días hay un cargo en Burger King. ¿Qué le parece? La doña vuelta loca, preparándole comida y haciéndole dieta, y el tipo todos los días antes de llegar a su casa se paraba en un Burger King y se daba unas harturas de todo lo que no podía comer. Y era tan bruto que lo pagaba con la tarjeta para colmo, porque tañame, no deje evidencia. Pero el punto es, hermano, tú sabes dónde yo voy con eso. Tú te la estás llevando a donde yo voy. Tú tienes pastores aquí, que créeme que nos fajamos. Hermano, las horas que... Usted ve este mensaje que a mí me tomó 1 hora, ya tengo aquí, ustedes son guapos, que aguantan a uno aquí todo esto. Que a mí me tomó 1 hora. Las horas que yo le metí a estudiar ese pasaje, después que ya yo entiendo cómo lo voy a presentar, cómo te lo voy a hacer llegar de tal manera que te llegue, son horas largas. Por eso de nada sirve si yo aquí te preparo una dieta bien balanceada de la palabra de Dios y tú sales de aquí toda la semana a comer comida chatarra, a seguir oyendo la emisorita que le gusta, a los hermanos que le gusta, donde está el otro, que le gusta su emisorita de los adventistas que le metan cosas raras en la cabeza, a seguir exponiéndote a este canal de televisión, porque es que ahí hablan de una cosa que a mí me gusta, el poder, que tienen el poder. ¿De qué sirve que aquí tú tengas sana doctrina si tú vives oyendo basura por ahí? No estoy diciendo que tú no puedes ponerte a otra cosa allá afuera, hay buenos predicadores. Yo mismo le di una vez una página, se llama Sermon Audio, no todos ahí son muy buenos, pero por lo general van por sana doctrina. Nada más de sermones, esa página, de pastores de todo, del mundo entero. A mí me encanta, yo cuando voy a viajar bajo sermones para oír en el camino, eso está bien, pero asegúrate, hermano, de que tú tengas una sana alimentación, no solamente aquí cuando tú vienes los domingos, sino durante la semana. Y tu iglesia te ha provisto. Óigame, yo estaba diciendo el otro día que esto es increíble cómo todo obra para bien. Es que ese versículo cobra matices, que eso es increíble. Estamos en tiempo de pandemia, ahora es que más oportunidad de edificación tenemos. Todos los días hay una clase, todos los días hay algo en nuestra iglesia. Todos los días hay una peña de instituto, lunes, martes, jueves, viernes. Tenemos como 3 reuniones los sábados. Tenemos la reunión de damas. Hay una reunión de damas que está haciendo una bendición los jueves. Está la de damas y está la de teología. Muchísimos recursos que tus pastores y tu iglesia está poniendo a tu disposición. Aprovéchalo, hermano. Porque ser edificado no se trata de un día a la semana. Sí, tú vas a comer bien el domingo porque tus pastores se preparan para darte un buen manjar. Pero come bien durante la semana y aprovecha todos los recursos que te estamos dando.
Y si hay alguien aquí sin Cristo, o alguien que nos ve o nos escucha por las redes, como decía ahorita, el centro de la palabra de Dios es el mensaje del Evangelio. Oye, todo este libro está aquí para contar la más grandiosa historia de amor. La historia de un Dios que se hizo hombre para venir a salvar a los hombres. El hombre pecó y quedó condenado, destituido de la comunión con Dios para siempre. Pero Dios, a través de la historia, llevó a cabo este plan donde Él mismo vino a morir para salvar a los pecadores, para darle la oportunidad de estar con Él para siempre. Ese es el mensaje central. De eso es que se trata la Biblia, de Dios salvando pecadores. Y esa es la invitación que queremos hacerte. Si tú no has venido a Cristo, así como decía ahorita, hay una parte de un lado, pero está la que te toca a ti. Dios vino, Dios murió, Dios dio a su Hijo, Dios te ofrece la salvación. ¿Tú estarías dispuesto a recibirla? ¿Tú estarías dispuesto a decirle, yo quiero ser salvo? Yo quiero recibir ese pan de vida que es Cristo Jesús. Yo te invito a que lo hagas hoy, a que clames a Cristo y le pidas que te salve y te perdone tu pecado, y Él lo hará. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por el consejo de tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, porque sabemos que Él es quien la va a aplicar a los corazones. Nuestras palabras no son suficientes. No somos capaces, Señor, de decir, de presentar tu verdad de la manera que puede impactar la vida, pero tu Espíritu puede hacerlo y Él la aplicará, y confiamos en eso, Señor. Edifica tu iglesia, santifica tu iglesia, salva las almas por medio de tu palabra que ha sido predicada. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.